Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en un documento muy oficial, ¿verdad? La Gaceta Oficial de Venezuela es la número 43.221 del jueves 25 de septiembre de 2025. Exacto. Un tipo de fuente distinta a lo habitual. Sí, para quien no esté familiarizado, bueno, es el boletín donde el Estado publica todo lo oficial. Leyes, decretos, nombramientos. Todo para que tenga validez legal y pública. Nuestra misión hoy es, bueno, ir un poco más allá de la lista, ¿no? Intentar entender qué nos dicen estos movimientos administrativos. ¿Son rutina o hay alguna estrategia detrás? Eso es. Una gaceta puede parecer árida, sí, un listado sin más. Pero si te fijas bien, es como una radiografía del Estado en ese instante. Veremos nombramientos, claro. Sí, pero también cómo se crean estructuras, comisiones, incluso correcciones de errores anteriores o condecoraciones. Intentaremos ver si emerge algo, algún patrón de este número concreto. Vale, pues vamos a ello. Empezamos fuerte, parece, con el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Hay bastante movimiento ahí. Sí, bastante. Hay un par de nombramientos directos que destacan. ¿Cuáles son? Pues mira, se nombra a Raúl Antonio Mena Zapata como director general de Asuntos Políticos y Sociales. Ajá. Y también a Natalí Carolina Armada Bolívar. Ella es directora ejecutiva encargada de Fundapret. Fundapret, la Fundación para la Prevención del Consumo de Drogas. ¿Algo especial en estos nombramientos? Más allá de cubrir los puestos. Bueno, en el caso de Fundapret sí hay un detalle. La resolución que nombra a Armada Bolívar anula un nombramiento anterior. ¿Ah, sí? Sí, 1 de marzo de 2021. Así que, bueno, sugiere un cambio de dirección, o al menos una renovación, después de más de 4 años. Entendido. Vale, pero quizás lo que más llama la atención aquí, y que luego veremos que se repite, es lo de las comisiones de contrataciones. Totalmente. Crean 2 en este ministerio. Una para el SAIME, ¿Identificación y extranjería? eso es, y otra para el INTT, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. 2 organismos, bueno, clave, ¿no? De mucho contacto con la gente y seguro que con muchas contrataciones. Claro. Y lo interesante es que crean comisiones permanentes, no algo puntual, y con una estructura muy definida. ¿Qué estructura? ¿Nos la puedes detallar un poco? Pues es la típica estructura tripartita, digamos. 3 miembros principales y sus suplentes. Cada uno representa un área: la jurídica, la técnica y la económico-financiera. Vale. La Gaceta da todos los nombres, las cédulas, todo muy detallado. Incluso nombran un secretario, que tiene voz pero no voto. Vamos, que montan un equipo específico para gestionar las contrataciones. ¿Y la justificación oficial que aparece en el texto? ¿Cuál es? Pues lo que suelen decir en estos casos, ¿no? Buscan la sana administración, transparencia, rendición de cuentas, lo típico. Ujú. También mencionan, y esto es lógico, la cantidad y complejidad de las contrataciones que tienen el SAIMA y el INTT. Se basan en la ley, claro. Y ojo, ¿Sí? en el caso del INTT, esta resolución deroga una providencia administrativa anterior, de este mismo año 2025, sobre el mismo tema. Ah, o sea que no es solo crearla, es que están reajustando algo reciente. Exacto. Están redefiniendo cómo quieren manejar esas contrataciones justo en este momento. Aquí es donde ya empezamos a ver cosas, ¿no? Crear estas comisiones tan específicas en organismos tan importantes como identificación y transporte. Vale, transparencia, sí, pero podría ser también un intento de atajar problemas concretos que estuvieran viendo, o de centralizar más el control, quizá. Es la pregunta clave, sí. Crear comisiones dedicadas, en teoría, puede agilizar y transparentar, si funcionan bien, claro. Claro. Pero también pueden añadir burocracia o convertirse en cuellos de botella. El hecho de que lo hagan ahora, y como veremos, no solo aquí, sí sugiere una prioridad administrativa. Poner orden o un mayor control en las compras y contratos de entes clave. Lo veremos luego con la CBM también. De acuerdo, lo dejamos ahí apuntado. Antes de irnos de este ministerio, queda una cosita. Una condecoración. Sí. La Orden a la Paz, en su única clase además. ¿A quién se la dan? Un grupo bastante grande, ¿eh? Más de 20 personas. Listan todos los nombres y cédulas. ¿Y el motivo? Es un reconocimiento, dicen, por su participación destacada, entrega, esfuerzo, disciplina y compromiso en salvaguardar y proteger la patria. Y mencionan específicamente el Día Nacional del Bombero y la bombera.
Ah, vale, un reconocimiento a ese colectivo. Exacto, ligado a seguridad y protección civil. Y bueno, para darle solemnidad, hasta citan a Bolívar con aquello de «La paz será mi puerto», lo típico en estos actos. Vale, dejamos Interior y Justicia, nos movemos ahora al ámbito laboral. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, en concreto el IMSASEL. Sí. El IMSASEL es el Instituto de Prevención y Salud Laboral. Aquí lo que vemos son movimientos a nivel regional. Nombramientos, supongo. Otra para Cojedes, Glendy Paredes, y una tercera para Miranda, Maribel Lugo. ¿Algún detalle en estos? Bueno, que esta última, Maribel Lugo, es nombrada en comisión de servicio. ¿Y eso qué significa exactamente lo de comisión de servicio? Pues, normalmente quiere decir que esa persona ya es funcionaria, tiene otro puesto fijo y la asignan temporalmente a este nuevo cargo. Mantiene el suyo original, pero ejerce este otro por un tiempo. Ah, vale. Es una forma habitual de cubrir puestos o mover personal cualificado sin hacer un nombramiento definitivo. Básicamente refuerzan la estructura regional del IMPASEL, la gente que está en el terreno. Entendido. Seguimos avanzando. Ministerio de Ecosocialismo, el MINEC. Aquí hay un par de cosas curiosas, diría. Sí, primero una corrección de un error. Publican una resolución para enmendar lo que llaman un error material en otra resolución de unos días antes. ¿Un error en qué? Era en el nombramiento de Mayra Padilla como directora de la Unidad Territorial de Ecosocialismo en Sucre. La corrección es para aclarar que su cargo es de directora encargada. Ponen una E al lado. Parece un detalle muy pequeño, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene eso de ser encargado o encargada? Lo hemos visto antes y creo que saldrá más. Pues la tiene, ¿eh? Ser encargado o llevar esa E normalmente significa que asumes el cargo de forma temporal. Puede ser porque el titular no está, pero lo más común es que se cubra la vacante así mientras nombran a alguien definitivo o, bueno, mientras se cumplen otros trámites. O sea que no es un nombramiento titular, digamos. Exacto, no es pleno. Y esta corrección, aunque parezca pura burocracia, demuestra lo importante que es la precisión formal en la Gaceta. Todo esto tiene efectos legales. Vale, aclarado. ¿Y la otra acción en el MINEC? Es otro nombramiento, y también como encargada. Nombran a Celica Lovera de Correa como directora de la Oficina de Atención Ciudadana, un puesto importante de cara al público. Ujú. De acuerdo. Vamos ahora a minería. Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Y dentro de él, la Corporación Venezolana de Minería, la COVM. Y aquí, sorpresa. Exacto. Otra comisión de contrataciones. Aquí se confirma totalmente el patrón que sospechábamos antes. Otra más. Sí, constituyen una comisión de contrataciones permanente para la CVM y sigue exactamente la misma estructura que vimos en el SAIME y el INTT. La tripartita. La misma. Miembros principales y suplentes para las áreas económico-financiera, técnica y jurídica. Dan todos los nombres y cédulas. Y nombran a una secretaria, Niyibet Bolívar Tobar. Y el objetivo declarado, me imagino, será un calco también. Prácticamente idéntico. Gestionar la selección de contratistas para bienes, servicios y obras. Y mencionan todos los principios de la ley: economía, planificación, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia. Lo que dice la ley de contrataciones públicas. Entonces, a ver, tenemos identificación, SAIME, transporte y INTT, y ahora minería, CVM. Son tres sectores muy distintos, ¿eh? Servicios al ciudadano, infraestructuras, recursos naturales. Pero los tres, justo ahora, crean o reestructuran comisiones de contratación con el mismo formato y la misma justificación de transparencia y eficiencia. Esto ya no parece casual, ¿verdad? No, casual no parece. Podría interpretarse como un esfuerzo coordinado, quizá desde un nivel superior, ¿no? Para estandarizar y probablemente ejercer un mayor control sobre cómo se contrata en sectores que consideran estratégicos o sensibles. Claro, por el dinero que mueven o el impacto que tienen. Exacto. O por su posible susceptibilidad a irregularidades. Minería, además, es un sector clave y a menudo muy complejo en sus contrataciones. Que se repita el modelo así sugiere una política administrativa transversal en ese momento. Muy interesante cómo un documento tan formal empieza a dibujar líneas de acción más amplias. Bien, y llegamos al último bloque gordo de esta Gaceta, el Ministerio Público. Aquí la actividad es... Considerable. Sí, bastante. Hay toda una batería de resoluciones nombrando fiscales. Vemos sobre todo dos figuras:
fiscal auxiliar interino y fiscal provisorio. Explícanos un momento la diferencia si la hay clara. Bueno, ambas son figuras para cubrir puestos temporalmente. Un fiscal auxiliar interino, como dice el nombre, ayuda al fiscal titular. Vale. Y un fiscal provisorio ocupa directamente el puesto de fiscal en una oficina concreta, pero sin ser el titular definitivo. Y muchos de estos provisorios, además, los nombran como encargado, lo que refuerza aún más esa idea de temporalidad, de cubrir vacantes urgentes. De acuerdo. ¿Y qué tipo de fiscalías son las que reciben estos nombramientos? Porque eso sí nos puede dar pistas de las prioridades, ¿no? Ahí está lo interesante, ¿sí? Fíjate en las competencias. En Caracas, nombran una fiscal auxiliar interina para derechos humanos y un fiscal provisorio contra la corrupción. Derechos humanos y corrupción en la capital. Exacto. Luego en Miranda, un fiscal auxiliar interino para defensa de la mujer. Violencia de género. Eso es. Y después, en Carabobo, hay un paquete llamativo. Una fiscal auxiliar interina para flagrancia, o sea, delitos infragranti. Una fiscal provisorio encargada con competencia plena y delitos menos graves, más generalista. Pero atención, Sí. 2 fiscales provisorios, también encargadas, con competencias muy específicas. Una es contra la legitimación de capitales, delitos financieros y económicos, y tráfico ilícito de recursos estratégicos. Uf, eso es. Complejo. Delitos económicos de peso. Mucho. Y la otra es contra la extorsión y el secuestro. O sea que, más allá de simplemente llenar huecos, vemos un foco muy claro en áreas, bueno, bastante sensibles. Derechos humanos, violencia de género, corrupción, delitos económicos complejos como blanqueo, financieros, tráfico de recursos y extorsión y secuestro. ¿Qué lectura haces de esto? Pues sugiere un esfuerzo por reforzar o al menos asegurar que funcionen áreas críticas de la persecución penal. El tipo de delitos que mencionan, corrupción, financieros, extorsión, tráfico de recursos, suelen ser complejos y de mucho impacto social y económico. Claro. Que se nombren fiscales aunque sea de forma provisoria o encargada, justo en estas áreas específicas en Caracas y Carabobo, según esta Gaceta. Bueno, podría indicar dónde veía el Ministerio Público que tenía más necesidades o más desafíos en ese preciso momento. Y aparte de los fiscales que van a investigar y acusar, ¿hay otro nombramiento en el entorno del Ministerio Público? No. Sí, uno más. Se designa a Yajaira Albornoz Medrano como directora de Auditoría Interna, también encargada, de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales. O sea, un puesto de control interno dentro de la propia escuela donde se forman los fiscales. Institución. Bien. Creo que hemos exprimido bastante esta Gaceta, ¿eh? Si hacemos balance, ¿qué grandes líneas sacamos de este análisis? Pues más allá de la rotación de personal, que siempre la hay, yo diría que emergen 2 o 3 cosas claras de este número concreto. Primero, un esfuerzo muy evidente por estructurar o reestructurar los procesos de contratación en organismos clave, SAIME, INTT, CVM. Con esa comisión tripartita repetida. Eso es, bajo el paraguas oficial de la transparencia y la eficiencia, sí, pero que sugiere una voluntad de mayor control o, al menos, de estandarización. Vale, ¿qué más? Segundo, un movimiento notable en el Ministerio Público, cubriendo posiciones en áreas de criminalidad muy específicas y muy sensibles: corrupción, delitos económicos, extorsión, derechos humanos. Ujú. Y tercero, vemos la maquinaria administrativa en su día a día, nombramientos regionales como los del INSASEL, correcciones formales como la del MINEC, reconocimientos como la Orden a la Paz. Todo ello, claro, muy bien anclado en la base legal que citan en cada resolución. Nos da una foto curiosa, ¿verdad? Aunque sea solo un instante, de cómo se movían las piezas en la administración venezolana en ese momento, al menos las que quedan reflejadas aquí. No es solo una lista de nombres, es ver qué áreas se refuerzan, qué procesos se intentan organizar. Exacto. Y como reflexión final, quizá, podríamos preguntarnos algo, ¿no? A ver, Si juntamos esas comisiones de contratación casi idénticas en entes tan distintos pero tan cruciales, con ese foco en fiscales para delitos económicos, corrupción, extorsión, estaremos viendo en esta receta los indicios de una respuesta administrativa a problemas específicos que percibían en la gestión de recursos y en la lucha contra cierto tipo de criminalidad, quizá organizada o de cuello blanco en ese momento. es una pregunta potente. Va más allá de leer el documento, claro. Nos deja pensando en las posibles motivaciones estratégicas detrás de estos movimientos que parecen tan burocráticos. Una buena nota final para seguir dándole vueltas. Pues hasta aquí nuestra exploración de hoy.
Hasta la próxima.